mujeres que tienen comunicación con la esposa del señor Vergara, con la señora Angélica. Yo no trabajo así. Aquí informamos, no inventamos, no inventamos. Sí, efectivamente, trina la Volpe contra Vergara. El tango del técnico con uno más adelante. Primero, vamos con lo que aquí consideramos es mucho más urgente e importante. Las lluvias ocasionaron una tragedia en una carretera de Puebla, en la sierra, un lugar casi inaccesible. Un deslave arrastró a varios vehículos hasta un desagüe. El saldo es de 7 muertos. Con uno, Genaro Cepeda, corresponsal de Uno TV Noticias en Puebla, informa. Una tromba en Huehuetlán el Grande terminó con la ilusión de un grupo de peregrinos que se dirigían a la fiesta del Santo Niño de la Candelaria en Puebla. 2 vehículos en los que viajaban los peregrinos y artesanos fueron arrastrados hasta un desagüe en la Sierra Mixteca. La fuerza de la corriente y el lodo sepultaron a 2 mujeres de 34 y 24 años, esta última con 7 meses de embarazo. Asimismo, 4 niños murieron ahogados. Ya iban saliendo. Ya iban para Puebla. Bueno, saliendo acá, los agarró y ya, mire. Sí, la camioneta está destruida todo. Lo único que quedó es mi hijo, es el esposo, el papá de los niños. Es el único que quedó sobreviviente. ¿Él dónde se encuentra? Él se encuentra allá en Tepeji de Rodríguez, se lo mandaron con el cuerpo de su esposa. 3. Mi nuera estaba embarazada de 7 meses. Mi nieto de 4, mi otro nieto de 2 años. ¿Son niños los dos? Sí, los 2 niños. 5 vehículos más resultaron con daños, mientras que 20 casas sufrieron inundaciones. El ejército aplicó el plan DN3 para realizar la limpieza del pueblo, mientras que personal de Cruz Roja, el sistema de urgencias médicas avanzadas y protección civil participaron en las labores de rescate de las víctimas. Por su parte, el gobernador supervisó los trabajos en la zona y ofreció el apoyo a las familias de las víctimas. Realmente en esta región, ustedes lo saben, pues normalmente lo que hay es sequía. Y en este sentido sí fue una tromba de corto plazo, muy sorpresiva. Hemos hecho el compromiso de que el gobierno del estado se encargará de los gastos funerarios de las 7 personas fallecidas. Ese es un compromiso. Habitantes de Huehuetlán el Grande temen que se vuelva a repetir una tragedia en ese municipio, rodeado de cerros y difíciles accesos, el cual no cuenta con energía eléctrica tras los daños que dejó la tromba. Con uno, Genaro Cepeda. El gobernador del estado de Puebla promete una investigación a fondo. Lo que dicen siempre los funcionarios públicos luego de la tragedia. Prometemos investigar y caiga quien caiga, se hará justicia. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque justo en la zona donde se provocaron las 7 muertes, que es lo más importante, además de los daños materiales, esos como quiera que sea se reponen, es que las casas afectadas estaban construidas sobre el cauce de un río. Es que es una zona de sequía, decía el gobernador. Sí, es una zona de sequía hasta que dejó de serlo. Cayó 1 hora de lluvia sin parar en esa parte. La lluvia busca a su madre, busca su cauce, el agua busca su cauce. Y se llevó las viviendas que estaban construidas, vaya usted a saber por medio de qué artes corruptas estaban construidas donde no debieron estar. Lo que siempre pasa, hombre, lo que siempre pasa. Si estuvieran donde debían estar y no en las zonas de peligro, no estaríamos dando a usted noticias de esta tragedia y transmitiendo el dolor de este hombre que perdió a 2 nietos, que perdió una nuera embarazada, una verdadera tragedia. De ese tamaño es para nosotros lo que pasó allá en Huehuetlán el Grande, en la Sierra Mixteca poblana. En Tabasco también hay afectados por las lluvias ocasionadas por el Frente Frío número 4, el cual está estacionado. Desde anoche no ha parado de llover en algunas zonas, ya lo vio usted en Puebla. La ciudad de Cárdenas, Tabasco, es una de las más afectadas por el mal clima. Así lo reporta la Comisión Nacional del Agua. Ahí 30 familias han sido desalojadas y trasladadas a un albergue. Sus viviendas sufrieron serias afectaciones. Además, los operadores de transporte público suspendieron actividades debido a que las inundaciones en las principales vías les impedían cumplir sus rutas habituales. Personal de Protección Civil
lleva a cabo la evaluación de los daños para dar a conocerlo a las autoridades. Y las lluvias acompañadas de granizo van a continuar en diferentes regiones de la República Mexicana en las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional emite un aviso inmediato de tiempo severo para los estados de Puebla, Tabasco, Chiapas y Campeche sobre todo. En el centro de la República Mexicana las condiciones serán similares. Se esperan tormentas en el Distrito Federal, Estado de México, Tlaxcala y también el Estado de Morelos. Aprovecha esta señal exclusiva. En las 120 horas Banamex puedes comprar todo lo que necesitas con tu tarjeta de crédito Banamex, porque recibes un mes de bonificación en tus compras a 18 meses. Solo tienes 120 horas. Sí, se les fue encima a los que le gritaron, lo que estoy yo, Calavera, el gobernador de Michoacán. Este 1 de mayo, Día Mundial de Trabajo, transcurrió de manera típica en nuestro país. Morelia es un ejemplo. Algunas manifestaciones derivaron, como esta, en conato de violencia, otras en violencia. En Michoacán, mire, empleados sindicalizados al servicio del Poder Ejecutivo, quienes se mantienen en huelga desde hace 10 días, encararon al gobernador Fausto Vallejo en la Plaza Benito Juárez, en el centro de Morelia. Con una serie de rechiflas e insultos, además de una lluvia de envases de plástico y pedazos de basura, papeles, monedas, frutas podridas, los burócratas exigieron una explicación sobre la falta de recursos para cubrir sus demandas de aumento salarial. El encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán, Marco Vinicio Aguilera, condenó estas agresiones. Anunció la presentación de denuncia contra los trabajadores involucrados. A partir de mañana, los sindicalizados michoacanos deberán retomar labores. Anoche, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje declaró inexistente el movimiento huelguístico de este sindicato. Y tienen derecho al amparo también. Todavía va para largo este asunto. Pero deben de entender ellos. Serán entendidos otros sindicatos como los de la universidad por la situación y la crisis que pasa el Estado. Chilpancingo, 1 de mayo. Alumnos de las 9 normales públicas del estado de Guerrero tomaron las calles de la capital guerrerense en su tercer día de paro. Realizaron actos vandálicos en las oficinas de la Secretaría de Educación del Estado y bloquearon durante 3 horas la autopista del Sol. Todo ello en represalia por la cancelación de una reunión con autoridades guerrerenses donde pretendían entregar su pliego petitorio para este año. Oaxaca, 1 de mayo. Un grupo de anarquistas pintó inmuebles públicos y privados en la capital del estado. Luego quemó la bandera nacional ubicada en la Alameda de León para arriar en el asta su propio banderín. Eso es un verdadero insulto. Esto ocurrió tras la marcha de integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sí, la misma organización gremial del magisterio, la cual tiene secuestrada al gobernador Gabino Cue Monteagudo para conmemorar a su modo, bajo su ley, el Día del Trabajo. Los profesores entregaron un nuevo pliego petitorio a las autoridades y emplazaron a los gobiernos del estado y al federal a atender sus demandas antes del 15 de mayo. De lo contrario, la CENTE amenaza con un nuevo paro de labores indefinido. Y Ciudad de México, 1 de mayo. Las protestas no fueron muy diferentes. Desde temprano, diversos contingentes tomaron las calles en dirección a la Plaza de la Constitución. Ahí quemaron una botarga del presidente de la República. Con Blanca Cepeda tiene la crónica.
Exigencias para mejorar las condiciones laborales resonaron durante más de 8 horas en la capital mexicana. Esta marcha va a llegar a la huelga nacional. Desde las 7 de la mañana, diversos contingentes marcharon por las calles de la Ciudad de México como parte de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Los primeros en emprender camino fueron integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y estudiantes del Politécnico Nacional, quienes partieron desde el Palacio de Bellas Artes. Vialidades como Eje Central, Avenida Juárez, 20 de noviembre y 5 de mayo en el primer cuadro del Distrito Federal fueron también las primeras en verse afectadas. Poco a poco se sumaron otras organizaciones sindicales, como la del Infonavit, quienes con todo y cacerolas dirigieron sus pasos hacia el Zócalo capitalino. Hicieron segunda los sindicatos de trabajadores de la Procuraduría Capitalina, la Secretaría de Gobernación y la Confederación de Trabajadores de México. A ellos siguieron desde el Monumento a la Revolución el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM, así como personal del Instituto Nacional de Bellas Artes. El Sindicato Mexicano de Electricistas hizo lo propio, aunque en su trayecto protagonizaron el primer altercado del día. Golpearon y patearon a un joven. Un elemento de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina tuvo que intervenir para detener la agresión. A la marcha del 1 de mayo no faltó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Alrededor de 3,000 maestros de 28 representaciones en el Distrito Federal partieron de la Estela de Luz rumbo al Zócalo capitalino. En la Secretaría de Gobernación entregaron un pliego petitorio. Anunciaron marchas durante los próximos 5 meses. El pliego de demandas constituye la plataforma de lucha y hay actividades programadas para mayo, junio, julio, agosto y hasta el mes de septiembre. Consideramos que debemos de iniciar el ciclo escolar con un nuevo modelo educativo por fuera del mandato de la misma Secretaría de Educación Pública y del mismo Enrique Peña Nieto. Los contingentes llegaron uno a uno a la plancha del Zócalo capitalino. Que los derechos de los trabajadores sean respetados, además de eso, pues las circunstancias que se están dando con todas estas reformas, pues también, ¿no? Que nos beneficien a nosotros porque son reformas más que nada, no son laborales, son estructurales y administrativas, entonces sí que se piense más en los trabajadores. Estabilidad laboral, respaldo, trabajo para todos, trabajo digno, un salario que corresponda a la situación histórica que estamos viviendo, a las necesidades de todos. Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la UNAM quemaron una botarga con la imagen del presidente. Después de 8 horas de manifestaciones, los contingentes se retiraron uno a uno de la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Con uno, Blanca Cepeda. Este 1 de mayo no solo entre 60 y 70,000 trabajadores sindicalizados marcharon por las calles y avenidas de la capital de la República rumbo a la Plaza de la Constitución. También lo hicieron los anarcoviolentos, quienes pasaron lista y de paso hicieron de las suyas. Con uno, Juan Rivas informa. La protesta anarquista por el Día Internacional del Trabajo partió del Monumento a la Revolución. Cerca de 100 jóvenes, muchos de ellos encapuchados, avanzaron por Avenida Juárez. Durante el recorrido no hubo ningún operativo visible de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para frenarlos. Al llegar a Avenida Juárez, los sorprendió un intenso aguacero, pero pese a ello, no detuvieron su andar. Después, estos jóvenes que marcharon apartados de todos los contingentes laborales, tomaron Avenida 5 de Mayo. Ahí realizaron pintas en las fachadas de algunos inmuebles. Más tarde, destrozaron los cristales de 2 bancos y una tienda de ropa. Los inconformes entraron al Zócalo capitalino. Que no olviden la historia, que estamos obligados a recordarla día tras día. Esta lucha no es de fiesta, esta marcha es de protesta. Después los ahuyentó un segundo aguacero, esta vez con granizo.
Para la mayor parte del contingente, la protesta terminó en la Plaza de la Constitución. Otro reducido grupo ingresó a las instalaciones de la línea 1 del metro. Sin pagar, abordaron un tren en Pino Suárez. Avanzaron 3 estaciones para llegar a la empresa Televisa. En cuanto salieron del Metro Valderas, llegaron cerca de 100 granaderos de la Policía Preventiva. En ese momento, el grupo de anarquistas, en Operación Hormiga, abandonó el lugar. La protesta había terminado. Con 1, Juan Rivas. Esto es el 1 de mayo real, pero también hay un 1 de mayo oficial. En el marco de todas estas protestas, el gobierno federal conmemoró el Día Internacional del Trabajo. Esto ocurrió en ambiente controlado en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente acompañado con los representantes sindicales de siempre. Con 1, Adrián Capula, como siempre, informa. La recomendación fue clara: llegar sin corbata y casi en mangas de camisa para conmemorar una fecha emblemática de la clase trabajadora. Los trabajadores somos la principal fuerza que tiene a México en movimiento hacia un mejor futuro. En la residencia oficial de Los Pinos, el presidente de México conmemoró el Día Internacional del Trabajo en compañía de representantes sindicales, incluso los llamados líderes independientes de la Unión Nacional de Trabajadores, la UNT. Pero estamos como gobierno resueltos a apoyar el trabajo de los trabajadores, a estar al lado de ellos. Frente a los factores reales de la producción, empresarios y trabajadores, informó que de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el primer trimestre del año se registraron 256,264 nuevos trabajadores, cifra superior en 17% a la del mismo periodo del 2013. Pero, ¿qué dicen estos números? Nos indican que el país, en primer lugar, está creciendo, que se están generando empleos y que estos se encuentran en el mercado formal. Entonces, el secretario del Trabajo se sumó al optimismo del gobierno federal. Sostuvo que en México existe paz laboral y resaltó que, por primera vez en 25 años, no ha estallado ninguna huelga. Gracias a ustedes, la administración del presidente Peña Nieto tiene el más bajo índice de estallamientos de huelga de la historia reciente del país. Además, el gobierno federal informó que 300,000 puestos de trabajo migraron de la informalidad a la formalidad, con el apoyo del sector empresarial. Hoy el empresario mexicano reconoce plenamente la indispensable aportación de los trabajadores en las empresas como indispensable para la generación de riqueza y de bienestar social. Una ceremonia oficial en familia, llena de elogios e intercambios de halagos, sin corbatas y casi en mangas de camisa. Con 1, Adrián Capula. 2 caras del 1 de mayo. Y 1 de mayo en el mundo. Sandra Atar, con 1, informa. Millones de personas alrededor del mundo conmemoraron el Día Internacional del Trabajo. En Estambul, la capital de Turquía, la policía utilizó gases lacrimógenos, cañones de agua y pelotas de goma para dispersar a los manifestantes que pretendían acceder a la Plaza Taksim. El gobierno había prohibido su entrada. 58 personas resultaron heridas y 139 fueron detenidas. Por primera vez desde 1991, año en que la URSS dejó de existir como país, la Plaza Roja de Moscú volvió a ser escenario de una manifestación con motivo del 1 de mayo. La marcha, convocada por sindicatos y el partido gobernante Rusia Unida, sirvió para que algunos trabajadores proclamaran su apoyo al presidente Vladimir Putin en la actual crisis con Ucrania. Se está afectando a varios estados del país. Las fuertes lluvias han provocado inundaciones en Florida, donde se declaró estado de emergencia para 26 condados. Nueva York, Nueva Jersey, Maryland y Pensilvania también están en alerta. El 1 de mayo es una fiesta en Cuba, porque los trabajadores festejan los logros de la revolución y ratifican su apoyo a la revolución, ¿no? Los reos
reos murieron y más de 100 resultaron heridos tras una explosión de gas en la cárcel del condado de Escambia, en Florida. El estallido colapsó parte de la prisión y sacudió las casas que se encuentran en los alrededores. Los cerca de... fueron llevados a otros centros de detención. Para que no sean consumidos. Y lo último que contaba Sandra, lo que pasa es que ya no se escuchó, es lo que ocurrió allá en Venezuela, donde la situación es sumamente tensa. Vergara me engañó, su mujer me fauleó, la masajista mintió. La Volpe da golpe, niega acoso a masajista. Estos güeyes no corren, no tienen conexión. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Yo también estoy de acuerdo. Claramente el técnico no tuvo los pantalones. ¿No crees que ya es tiempo de cambiar? Con tu actitud, tú puedes hacer un México ganador. Identifícate, ven Stere y en cualquier compra llévate de regalo la pulsera México Ganador. Queremos tenerte todas las noches con nosotros. Acomódate en el lugar que más te guste aquí en El Último Pitazo, un late night show deportivo en el que verás el lado divertido del deporte. Soy el único árbitro certificado por la FIFA, señor. Eso es de cartero. Yamile Riz, Cristian Ahumada, Radamés de Jesús y tu servilleta, Jan Duverger, te esperamos de lunes a viernes a las 11:30 de la noche en el 52MX. El Último Pitazo, lunes a viernes, 11:30 de la noche, por 52MX. Score Final, lunes a viernes, 8 de la noche, por 52MX. Hombres venidos del lejano oriente conquistan el agua, las alturas y la gravedad para convertirse en legendarios guerreros. Muchos son llamados, pocos son elegidos. ¡Estoy impresionado! ¿Fue difícil? Sí. Hiciste un trabajo maravilloso. ¿Lo hice de casualidad? Es como si estuviera diseñado para derrotar. Ninja Warriors, domingo 6:30 de la tarde, por 52MX. Bueno, el exdirector técnico de las Chivas, Ricardo Antonio La Volpe, dio la cara esta tarde, luego de ser despedido de manera fulminante por Jorge Vergara, el dueño del rebaño sagrado de las Chivas. La Volpe ofreció una conferencia de prensa en Guadalajara. Explicó que tras haber escuchado que la podóloga del equipo daba masajes, fue a comprobarlo personalmente para luego recriminarle que eso no lo iba a permitir. Llorando. Gracias, señor, con permiso. Llorando. Gracias, señor. Hay un pequeño problema en la edición. Ahí tenía que haber dicho La Volpe, y es que la señora Angélica Fuentes metió la mano, me metieron foul, me metieron la pata. Esto fue un complot, diría Andrés Manuel López Obrador. El caso es que me jugaron chino con espías y me jugaron cochino también. Esto es lo que dijo La Volpe. A ver si ahora sí. Y viene otro rumor, pero que tampoco podía permitir, que la podóloga hace masajes. A ver, podóloga son las uñas, bien, masajes no. En mi manera de reclamar, en mi manera de mi carácter, quizás me fui a verla, por supuesto, comprobé que sí da masaje, compruebo que da masaje, no a donde ustedes puedan pensar, es una barbaridad, pero sí en la rodilla. Vi que usaba la pomada árnica,
que todos sabemos que es para hacer articulaciones, para desinflamar, y le dije, esto yo no lo voy a permitir. Bueno, y también reveló detalles de cómo es que es llamado al Guadalajara, cómo es que se presenta públicamente como director técnico sin haber firmado contrato. Dice que luego en la tarde le llaman, le dicen, ¿te acuerdas que te prometimos 10 pesos? Pues te vamos a dar 6.50. Y dice, pues yo debía haberme ido en ese momento, pero como ya había hecho el ruido, pues me quedé. Error. Y después empezó a meterse con este asunto de la podóloga y empezó a ver el asunto de que lo estaban espiando 2 jugadores, que iban y todo le chismeaban a la a la esposa del equipo de Jorge Vergara, que la señora es que invita a la meditación al equipo, que eso no se va en el fútbol. Total, chocó con el Olimpo y vino la venganza de los dioses. Dice la Volpe que ahora es el turno de Jorge Vergara y de la propia podóloga de sustentar estas acusaciones. Dice la Volpe que hasta el momento desconoce la denuncia por acoso sexual. No puedo decir nada porque sí lo único que puedo decir, que veo a alguien que habló mucho y la verdad que me gustaría nombrarlo, por eso digo alguien. Y ese alguien que maneja empresas, ya veo cómo debe manejar a sus empleados. Es decir, si escuchó una campana, no entiendo por qué no vino, si me contrató o por qué me contrató, que todo lo que tengo que seguir averiguando, cómo no viene y me dice ese alguien, señor La Volpe, venga, siéntese acá, está pasando esto y esto. Coronó Cecilia Márquez, directora de noticias de C7, Canal 7 de Guadalajara, Jalisco. Cecilia, ¿no será que bueno, pues que detrás de todo este escándalo de la patada hay una lanita bailando que no le quieren dar finalmente a La Volpe y le armaron todo este numerito para quitárselo de encima? ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias por estar con uno. Muy buenas noches, gracias José Cárdenas. Fíjate que en ese sentido, Pepe, dicen que los gitanos no se leen las cartas, pero son buenos gitanos Jorge Vergara y Ricardo Antonio La Volpe. Para nadie en el ambiente del fútbol es un secreto que Ricardo Antonio La Volpe es muy bueno para firmar contratos y sobre todo para las cláusulas cuando hay necesidad de despedirlo. Se dice que hay una suma entre 3 y 5 millones de pesos que tendría que haber pagado Jorge Vergara o el equipo del Guadalajara en caso de despedir a Ricardo Antonio La Volpe antes de que finalizara su contrato. Pero también hay cláusulas donde establecen que si hay alguna causa que ponga el nombre o la dignidad de algún elemento, pues entonces esta cantidad no se pagaría. Lo cierto es que dentro de la empresa de Jorge Vergara se maneja una filosofía holística y de respeto al ser humano, de desarrollo y también, hay que decirlo, alguna vez místico, porque se le pide a algunos elementos que participen en cuestiones de concentración, en cuestiones de hablar de grupo, trabajo de grupo, y ahí es donde muchos entrenadores, muchos personajes del fútbol que no están acostumbrados a ese manejo, chocan. Y bueno, pues la Fiscalía General del Estado confirmó que ya hay una denuncia de carácter penal en contra de Ricardo Antonio La Volpe, y también hay que decirlo que hay en el boletín de la Fiscalía la secrecía del nombre de la denunciante, que ya sabemos que es Belén Coronado, la podóloga del equipo. La denuncia se presentó en la noche de ayer en las instalaciones de la agencia del Ministerio Público ubicado en la calzada Independencia, en la colonia La Perla, en Guadalajara. Y bueno, el Ministerio Público se aclara que está apenas recabando las pruebas para ver si existe un delito que perseguir. Esto es lo que informó la Fiscalía del Estado de Jalisco. Pero ya hay una denuncia. Sí, hay una denuncia y aparece la palabra acoso. Acoso, sí aparece la palabra acoso. Y por cierto, Jorge Vergara mencionaba que Ricardo Antonio La Volpe, cuando se le informó de que iba a ser despedido, pidió disculpas y que intentó quedarse en el equipo cuando Juan Manuel Herrero le dio la noticia de que salía del equipo y que era porque había tenido una conducta inapropiada con uno de los miembros del staff. Pues pidió disculpas e intentó quedarse en el equipo, y Jorge dijo, era insostenible, es una cuestión que nosotros no íbamos a permitir en ningún lado,
del Guadalajara ni en la empresa. Así que, pues sí, ya hay una denuncia que presentó esta joven, Belén Coronado, la podóloga del equipo, y bueno, pues van a correr las investigaciones para saber si hay un delito o no que perseguir. Pues aquí lo relevante, según lo hemos podido captar a partir de la conferencia que ocurrió allá en donde tú te encuentras, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, fue la denuncia que hizo el señor Lavolpe de cómo se dio su relación con Vergara ya a la hora de los contratos que no le cumplieron a fin de cuentas, etcétera. Él se está defendiendo y está acusando injerencia indebida de parte de la esposa del dueño del Guadalajara, Angélica Fuentes, para dirigir de otra manera la espiritualidad del equipo de las Chivas Rayadas del Chiverío. Y dice Lavolpe, bueno, este es un club de fútbol, no es un spa. Y bueno, ahí vino la bronca, se enfrentó, te digo, con el Olimpo y vino el castigo de los dioses. Te agradezco mucho, Cecilia Márquez, esta colaboración con UNO a través de C7 de Guadalajara, Jalisco. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo, Pepe, hasta luego. Para ti también, Cecilia Márquez, directora de noticias de C7, allá en Guadalajara, Jalisco. No hay mejor sentimiento que ver a tu equipo ganar. Don Uno, Gabriela Cobo, de una vez, Gabriela. Los deportes, al fin que es día primero y nadie nos ve. ¿Cómo estás? No, ¿tú estás de acuerdo? Bueno, no te puedo decir si estás de acuerdo, no, todo depende, no somos, aquí no es cuestión de creencias. ¿De qué lado estamos? Hay que ver los hechos y las pruebas, y ahí habrá que esperar. El mismo Juan Manuel Herrero habló para ESPN, para el programa de los capitanes, y dijo que Ricardo Antonio Lavolpe se acercó a él a comunicarle, justo en el que dicen que pidió una disculpas, fue a decirle que Belén había malinterpretado las cosas, que había sido un juego de palabras y que él ya había pedido disculpas por esto. Eso es lo que informa Herrero a los capitanes. Y bueno, después sale a relucir todo esto de que se había infiltrados entre los jugadores, que le informaban todo lo que sucedía a Angélica Fuentes. Y todo lo que hemos visto, lo que sucedió en esta conferencia de prensa con Lavolpe, en el que dicen que no firmó contrato, que no le pagaron los 4 partidos, se iba a quedar por 2 años más. Y bueno, a ver en qué termina todo esto, porque también a Vergara le preguntaron ayer, fue muy poco lo que habló, dijo que sí había habido agresión verbal, le preguntaron si había habido agresión física y dijo que ya no podía hablar más de eso porque estaba siendo investigado. Pues habrá que ver en qué termina todo esto. Es por acoso, por lo que está. Es muy distinto conducta inapropiada que acoso, que agresión, de qué índole, ¿no? Es decir, todo esto tendrá que deslindar la autoridad. Mientras tanto, pues hay que escuchar a las partes. No es cuestión de yo creo que Lavolpe tiene razón, yo creo que Vergara tiene razón. No, no es de yo creo, esto no es de credos, esto no es una religión. Son los hechos y la justicia supuestamente para eso está, ¿no? Para aclararnos los hechos. Investigar todos los hechos y a ver en qué terminan. Bueno, mientras tanto, ya comenzaron los partidos del día de hoy, de los cuartos de final de la liguilla. Pachuca se enfrentó a Pumas. Bueno, Pachuca tomó la delantera en el minuto 71, Abraham Darío Carreño llegó desde atrás y mandó el balón a las redes y Pumas al minuto 93 rescató el empate, pero hubo varios problemas porque 30 minutos antes del partido ya había habido problemas con las porras de Pumas, problemas entre ellos, no contra los del Pachuca. Al medio tiempo otra vez hubo empujones, hubo golpes y bueno, tuvieron que desalojarlos al final del inmueble. Y está empezando el partido entre Xolos y Toluca. Tendremos ahorita los marcadores. Acaba de arrancar el partido, ¿qué? A las 10. 10 de la noche empezó. ¿Tiempo de la Ciudad de México? Porque allá van 2 horas antes. Está apenas empezando, lleva 4 minutos y van empatados a 0. Y ayer, bueno, el León finalmente sacó un empate con Cruz Azul. No sé si sea un buen resultado para la Fiera, porque ahora vienen al Estadio Azul, que es bastante complicado. Corona fue el héroe de la noche, la verdad es que rescató varias. Yo creo que el León tenía que haber sacado los 3 puntos en su campo para venir cómodamente al Estadio Azul y todo se cerrará a las 5 de la tarde del sábado.
El 1 de mayo de 1994 quedó marcado en la memoria de todos los aficionados al deporte motor como el día en que murió un piloto, pero nació una leyenda. Ayrton Senna, considerado por muchos como el mejor piloto en la Fórmula 1. Con uno, Karina Jicotencat informa. El nombre de Ayrton Senna continúa trascendiendo generación tras generación. No importa si te gusta o no el mundo de la Fórmula 1, Senna se ha convertido en una leyenda que nunca morirá. Una pesadilla se vivió el domingo 1 de mayo de 1994, cuando el 3 veces campeón del mundo de la Fórmula 1 iniciaba la 7ª vuelta del Gran Premio de San Marino. El Williams de Senna se estrelló a 220 kilómetros por hora en el muro de hormigón de la curva Tamburello del circuito de Imola y por ello perdió la vida. A batida muy fuerte. El médico que atendió en la pista al brasileño aseguró que 2 trozos de piezas mecánicas entraron en el casco de Ayrton, causando lesiones mortales en el piloto. Por ello, antes de ser trasladado al hospital en helicóptero, el corazón de Senna dejó de latir. Después de recibir la extrema unción, su muerte fue anunciada a las 18:40 horas en Italia. Senna corrió para las escuderías Lotus, McLaren y Williams, y con los 3 equipos siempre fue un genio tras el volante, veloz, inalcanzable, sin duda, un chico talentoso, audaz y rebelde, quien hizo de sus batallas bajo la lluvia auténticas proezas del automovilismo. Ayrton Senna, un inmortal del deporte mundial a quien hoy, a 20 años de su muerte, seguimos aplaudiendo por su talento para vivir, correr y ganar. En Brasil recordaron al tricampeón con un partido de fútbol. El Corinthians no se quedó atrás y salieron los jugadores con cascos que son similares precisamente a los que usaba Ayrton Senna. Además hubo toda una exposición sobre su vida inaugurada en Sao Paulo, un avión de una aerolínea pintado con los símbolos y el lanzamiento de productos alusivos al piloto. En Imola también develaron un busto para hacer un homenaje y recordar al piloto. Ahí hubo varios aficionados y deportistas que se reunieron en la curva donde murió. La curva de Tamburello. Y a la hora, a las 2:17 local, levantaron la mano al cielo, que era la señal que hacía cuando Ayrton Senna ganaba. Entre los asistentes estaban Gerhard Berger, compañero de Senna en McLaren, Fernando Alonso y Kimi Raikkonen. Obviamente recuerdo cuando sucedió, fue hace 20 años y fue un fin de semana muy triste para la Fórmula 1. Pero eso quedó en el pasado y ahora tenemos que recordarlo. Es genial venir aquí de regreso a Imola. Digo, es un momento triste, pero por otro lado todos tenemos buenos recuerdos aquí. Todos tuvimos grandes momentos aquí y hoy todos respetamos a Ayrton Senna. Así que esto es algo bueno de hacer. Pues ahí está el recuerdo a uno de los Gerhard Berger, no sé, bueno, tal vez tú eres muy joven, pero Gerhard Berger ganó el primer Gran Premio de México de la segunda etapa, cuando regresó unos años, en los años 90, corriendo para Ferrari, ganó la carrera. Se requiere mucho en México, bueno, se recuerda mucho en México a Gerhard Berger. Y aquella carrera cuando muere Ayrton Senna, hace 20 años, finalmente la ganó Michael Schumacher. Y lo que se ha criticado mucho es que los jueces de pista no hayan detenido la competencia luego del accidente porque no sabían en ese momento la gravedad del golpe. Entonces la carrera continuó. Pero ya había habido varios accidentes. El viernes en las prácticas había habido un accidente, el sábado hubo una muerte y el domingo viene la carrera con la muerte de Senna. A partir de ese momento ya es cuando la Fórmula 1 empieza a tomar sus precauciones y bueno, afortunadamente a partir de ese accidente no ha habido ninguna muerte más ya en los grandes premios de la Fórmula 1. Gabriela Cobo con Uno y Todos los Deportes. Gracias, Pepe, y ahora hay que estar muy atentos a lo que pasa el fin de semana, mañana lo comentaremos. Y los chismes de la patada, que incluyen a la Volpe también, y a la masajista y etcétera, etcétera. Gracias, Gabriela Cobo. Gracias, buenas noches. Pronto habrá más detenciones desagradables, advierte el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo. Autodefensas prometen convertirse en guardias rurales a partir del 10 de mayo. Ven hasta
celebrar a Puebla durante abril y mayo. La cultura, la tradición, la gastronomía, la historia, la diversión. La feria y el Festival 5 de Mayo te esperan. Del 11 de abril al 30 de mayo, ven a celebrar a Puebla. Gobierno y Ayuntamiento de Puebla. Juntos hacemos más. El 10 de mayo, él te ayudará a decirle a la mujer más importante de tu vida cómo te sientes sin ella. Porque sabe que le gusta sentirse única. Y que le digan cuánto la quieren. Desde el primer momento, Franco De Vita cantará muy de cerca en un gran recital para mamá. Franco De Vita, primera fila, sábado 10 de mayo, 11 de la noche, por 52MX. El bueno, el malo, el feo. Y todos sus seguidores juntos en el mejor show de lucha libre del mundo. WWE Raw, sábados 11 de la mañana por 52MX. En 52MX amamos los viernes porque tus ojos verán cosas increíbles. Te sorprenderás con las mejores bromas. Conocerás a los guerreros más alocados y a los viejitos con el corazón más joven de la televisión. Quédate en casa y diviértete todos los viernes a partir de las 3 de la tarde por 52MX. Las 2 de la tarde es el mejor momento para informarte. Lo más destacado que ha ocurrido con Gabriela Calzada. 1 Noticias, 2 de la tarde por 52MX. Este día en Michoacán, los grupos de autodefensa comunitaria aceptaron no continuar limpiando, entre comillas, al estado del crimen organizado por el plazo fijado por el gobierno federal para el 10 de mayo. A este acuerdo llegaron los integrantes de este Consejo Nacional de Autodefensas y Comunitarios, quienes sí van a continuar el proceso de desarme y de registro de armas. Las autodefensas se reunieron con el comisionado de Michoacán, el comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes, en el cuartel de la 43ª Zona Militar de Apatzingán. Manuel Mireles, el doctor José Manuel Mireles, líder del consejo, dijo que si bien ya no van a proseguir como autodefensas con las tomas de ciudades, sí lo van a hacer después de la fecha citada, después del 10 de mayo. Lo vamos a hacer, aclara Mireles, pero en las camisetas o camionetas se escribirá la leyenda Defensa Rural o Policía Estatal Rural en lugar de grupos de autodefensa. En torno a la detención de presidentes municipales y otros funcionarios públicos por presuntos vínculos con el crimen, se pronunció el gobernador del estado de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa. La investigación va a continuar. Habrá sorpresas, anuncia el gobernador, sorpresas poco agradables y de alto impacto. Todo eso dice el gobernador, y todo esto forma parte de la estrategia por fortalecer el Estado de Derecho en Michoacán, la legalidad y las instituciones. Yo creo que va a haber muchas sorpresas y cada sorpresa no es agradable, es desagradable. ¿Se esperarían más videos como los que han ido apareciendo? Puede ser. Estos que aparecieron son porque obviamente se detuvo a delincuentes que se encontraron ahí, ¿verdad? Y yo creo que entre más sigan cayendo delincuentes, pueden aparecer más videos. Sigan acotados un poquito más, ya pasaron. Y en Reynosa, Tamaulipas, el festival del DIF con motivo del Día del Niño terminó en pánico. El estallido de un globo de helio cerca de un micrófono provocó confusión y miedo. Madres y niños corrieron por todo el recinto en donde se llevó a cabo el festejo. Pensaron, lo primero que se les ocurrió, se trata de otra balacera. Había más de 4,000 personas, pero por fortuna no se registró incidente alguno. Solo el susto, reflejado en la ola de violencia, se reflejó en los últimos días en la entidad, que ha cobrado la vida solamente en abril 70 personas, 17 el martes. La gente de verdad está muy preocupada.
muy atenta. Hoy el vocero del gobierno de Tamaulipas sale y dice, no, aquí todo está tranquilo, todo está en paz, todo está en orden. Sí, cómo no. En Tijuana, autoridades federales y militares descubrieron una bodega repleta de marihuana en la colonia Granjas Familiares. En el lugar podría haber hasta 30 toneladas de la droga. Al parecer la bodega es propiedad de integrantes del cártel de Sinaloa y el valor de lo encontrado podría alcanzar hasta $25 millones en el mercado estadounidense. El lugar fue descubierto a raíz de la detención de 2 personas a las cuales les confiscaron 1,5 toneladas de marihuana esta misma semana. En Tamaulipas, un joven de 23 años fue detenido cuando pretendía ingresar a Estados Unidos con casi 3,5 kilos de metanfetaminas ocultos. ¿Sabe dónde? En latas de comida. El traficante fue revisado por agentes de aduana y protección fronteriza en el puente internacional de Matamoros, antes de entrar al estado de Texas. A través de rayos X fue detectado el cargamento cuyo valor en el mercado estadounidense es de aproximadamente unos $240,000. La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal ya inició una averiguación por otro grave delito. No será narcotráfico, pero debiera, Me refiero a la mutilación, al rasuramiento de 102 árboles sobre Avenida Vasco de Quiroga en el barrio, en la colonia Santa Fe. Jacarandas en flor, les cortaron todo lo que pudieron. De la noche a la mañana se realizó esta poda ilegal, porque hay una ley que dice que pueden podarse los árboles hasta en un 25% de su follaje. Aquí fue el 100% y no se siguieron porque no les dio tiempo. Hasta el momento nadie se ha hecho responsable y las autoridades, sobre todo en la delegación no es la Gustavo Madero, es la Álvaro Obregón, se echan o es Coajimalpa, Álvaro Obregón, ninguno se echa, todos se echan la bolita. Con uno, Rodolfo Montes informa. Tras la mutilación de 102 jacarandas en la zona de Santa Fe, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal investiga todo el sector de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina. Bueno, está la Procuraduría haciendo las investigaciones pues prácticamente en la estructura de todo el sector Santa Fe, que es a quien le corresponde. Están ubicando realmente a los que tuvieron responsabilidad. Con base en las primeras pesquisas y de acuerdo a testimonios de vendedores y habitantes en esta zona de Santa Fe, se sabe que la mutilación de los árboles ocurrió durante la noche del miércoles 23 de abril y las primeras horas del Jueves Santo. Miércoles para amanecer jueves. Jueves Santo. Jueves Santo, ya amanecieron sin flores. Ya estaban cortados los arbolitos. ¿El miércoles para amanecer Jueves Santo? Amanecer Jueves Santos, en la noche los tiraron. No le puedo decir exactamente cuáles son las horas, pero lo trabajaron así en la noche, en las madrugadas. Testimonios de los vecinos aseguran que el delegado en Álvaro Obregón fue informado vía celular casi de inmediato de lo que había ocurrido. Le pido se actúe con la empresa de las vallas y el responsable del estacionamiento por haber permitido esta devastación. Por estas denuncias, los colonos ahora temen por su vida. Así se lo hicieron saber al delegado en Álvaro Obregón, Leonel Luna. Esperando que nos proteja como la parte que le reportamos, porque no quiero que tengamos algún ataque hacia nosotros, porque usted sabe cómo pueden actuar los que estamos denunciando. Muestra del contubernio entre la empresa rentable y los policías del Distrito Federal fue evidenciado a través de estas imágenes. El estacionamiento donde se encuentran las vallas y el anuncio beneficiado con la poda y que había sido clausurado fue videograbado este jueves con los sellos violados, mientras un elemento de la policía vigila la entrada. ¿Por qué está abierto el zaguán? O sea que nosotros estamos simplemente encargados del terreno. El terreno aquí no pueden salir nadie, no pueden sacar nada. ¿Ya han hecho algo? No. ¿Pero por qué está abierto el zaguán? O sea, el zaguán ahorita yo estoy porque estoy aquí poniendo mi reporte, o sea, mi fatiga. ¿Y la orden es qué? Que no dejemos entrar a nadie ni salir a nadie de carros. Sin embargo, las imágenes desmienten al oficial, pues dentro del predio hay gente laborando. Todo a plena luz del día y sin que ninguna autoridad actúe al respecto. Estamos situados en la avenida Vasco de Quiroga, aquí en Santa Fe, y esta cámara del C4 de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal que tengo a mi espalda
pues fue la que videograbó no solo el momento, el día, la hora precisa en que pues fueron mutiladas estas jacarandas, sino también tiene grabada a las personas que habían intervenido y si había unidades de la delegación Álvaro Obregón o de la Secretaría de Obras del Gobierno del Distrito Federal. Estas imágenes ya forman parte del expediente que ya se abrió y que investiga la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para investigar y dar con los responsables de este delito ecológico que alcanza hasta 5 años de prisión. Con uno, Rodolfo Montes. Le digo, no será un delito de narcotráfico y delincuencia organizada, pero es algo muy parecido, y si no lo es, debiera serlo. Lo que se sospecha es la corrupción y la colusión entre autoridades de la delegación, al nivel que usted me diga, con los que compran los espacios para que los anuncios en vallas, para que se vieran los anuncios y no los tapen los árboles. Móchate los árboles, mano, te pago una feria. Y así acabaron con 140 y tantos árboles, jacarandas, justamente en flor. Un verdadero crimen ecológico denunciado no solamente por vecinos, sino por arboristas y por gente que está muy pendiente de lo que se considera un verdadero crimen para la Ciudad de México. Punto y aparte, un niño graba con su teléfono celular el momento en el cual ocurrió el naufragio del ferry coreano, donde se estima que más de 200 personas perdieron la vida. Antes de descansar, usted podría ser el futuro paparazzi. Infórmate con el humor de Fernanda Tapia. Qué bueno hablar mal de los ausentes, ¿verdad? Para que no se defiendan. Y después a dormir feliz o infelizmente bien informado. Almohadazo, el Noti. Lunes a viernes, 10:30 de la noche. Al servicio de la comunidad. I have to say, I feel like a real life diva right now. Right? Yes. I think I just need to take a step back. This is our job. He cannot go ham. There. This is JoJo. You're JoJo. Nice to meet you. Just is like a little girl to me. I don't know. He's just so sweet. WWE Total Divas. Disfrútalo nuevamente. Mañana, 8:30 de la noche por 52MX. Blue Jean Baby. La pasé muy bien. Me encanta el lugar que elegiste. Hacía mucho que no me sentía tan cómoda con alguien. Son 180 mangos. 90 cada uno. Spot Central, miércoles 9 de la noche por 52MX. Un hogar es el lugar al que siempre quieres llegar. Esta casa que es de todos ustedes. Y tú eres bienvenido a uno que es muy divertido. Tu Casa TV, lunes a viernes, 6 de la tarde, por 52MX. Una mujer guapa, inteligente y que sabe de fútbol nunca está fuera de lugar. ¡Meten gol! ¡No meten gol! Tienen pasión, técnica y mucho fútbol. Locas por el fútbol. Lunes 8:30 de la noche por 52MX. Números 1. La firma evaluadora de riesgo Fitch Ratings mantiene la calificación de la deuda soberana de México. Al considerar que el impacto de las reformas estructurales se percibirá hasta el mediano plazo, advierte que el crecimiento de la economía se acelerará hasta 2015. Fitch es la única de las 3 grandes calificadoras que no ha elevado la nota del país. Mostraremos a ustedes enseguida un video grabado a bordo de este ferry llamado Seawall, en donde se muestran los últimos momentos de vida de algunos pasajeros, o de la mayoría de los pasajeros. Eran jóvenes estudiantes de la secundaria. Entre desconcierto y angustia, algunos se preguntaban si eso se estaba volviendo una especie de Titanic y se despedían de sus familiares. Quedó grabado en los teléfonos celulares de algunos, como ahora lo vamos a mostrar. Sandra Tar nos pone esta y otras noticias del mundo en claro.
Uno de los adolescentes que viajaba a bordo del ferry Sewol grabó en su teléfono móvil los momentos previos al hundimiento del barco. El material muestra la angustia y confusión de los pasajeros, quienes se preguntaban lo que estaba pasando, mientras la tripulación les ordenaba por medio de los altavoces quedarse en sus camarotes. Las autoridades hallaron el teléfono entre la ropa del joven. El derrumbe de una mina ilegal de oro en el departamento colombiano de Cauca dejó 3 muertos y 30 trabajadores atrapados entre toneladas de piedras y lodo. El accidente ocurrió la noche del miércoles, pero hasta esta mañana llegaron los rescatistas. La inestabilidad del suelo ha complicado su labor. Tras la ola de tornados que dejó esta semana más de 30 muertos en Estados Unidos, ahora un sistema de tormentas está afectando a varios estados del país. Las fuertes lluvias han provocado inundaciones en Florida, donde se declaró estado de emergencia para 26 condados. Nueva York, Nueva Jersey, Maryland y Pensilvania también están en alerta. 2 reos murieron y más de 100 resultaron heridos tras una explosión de gas en la cárcel del condado de Escambia, en Florida. El estallido colapsó parte de la prisión y sacudió las casas que se encuentran en los alrededores. Los cerca de 600 prisioneros fueron llevados a otros centros de detención. El controversial alcalde de Toronto, Rob Ford, dejará el cargo para buscar ayuda y resolver su problema de drogadicción. La decisión la tomó luego de que el periódico The Globe and Mail publicara un nuevo video en el que el político aparece fumando crack, una droga derivada de la cocaína. Con uno, Sandra Tarr. Y al cierre las reinas del colchonazo, la sensual Shakira y Rihanna, la reina de la noche. Este spot en Turquía ha provocado regaños y ajuste de cuentas con señoritas que han visto esto y consideran que esto es un atentado a la libertad y que es una agresión sexual y que están invitando al lesbianismo, y va usted aquí más sumar. Así es, las reinas del colchonazo. Buenas noches.